Hola personitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este videito vengo con un pequeño resumen, más que nada son mis apuntes del método Bullet Journal. Como les comenté en el video anterior, en la cajita de descripción, me leí hace un par de días el libro del autor de este método, que es Ryder Carroll. La verdad es que me lo leí porque mirando video tras video en internet, en YouTube, la verdad es que no me quedaba muy claro cómo hacer el bullet, qué era el bullet, cuál era el objetivo del bullet journal. La mayoría de los videos te lo describen como una agenda que la haces tú, pero después de que me leí el libro siento que el autor lo que quería era ir un poquito más allá de una simple agenda. De hecho, dentro de las frases que salen en el libro dice, sobre todo el registro diario es más que una lista de tareas. Entonces, junto con el libro y después que descubrí un canal de YouTube donde me dejó aún más claro todo, que se los voy a dejar abajo en la caja de descripción o por aquí también puede que se los deje para que lo vayan a ver, porque ahí queda mucho más claro cuál es el verdadero objetivo de el bullet. La verdad es que el libro, si bien claramente nos habla sobre la organización, pero por sobre todo siento que lo que nos quiere o hacia donde nos quiere llevar esto es como el sentido de vida, el objetivo para ser mejores personas. Porque de hecho gran parte de las cosas importantes que tiene el bullet o lo que nos intenta transmitir el autor es que reflexionemos día a día sobre las tareas que nos ponemos, cuáles son los objetivos que tenemos, si estos efectivamente nos aportan o solamente nos están como estorbando. Incluso nos pide a veces que si es necesario tomar notas de tus citas, de eventos, sobre cuáles fueron tus emociones, cuáles fueron tus pensamientos, qué aprendiste de las personas a tu alrededor, porque también habla de eso, habla de si las personas que están a tu alrededor son vampiros energéticos, entre comillas, o no, si te aportan o no aportan en tu vida. Entonces finalmente todos estos apuntes y cada reflexión que tú haces alimenta tu camino, alimenta tu sentido de vida, qué es lo que realmente quieres y no de estar viviendo aquí por vivir. De hecho, él habla, para él una de las cosas más importantes es el registro diario. ¿Por qué? Porque ahí tú vas plasmando cualquier cosa que se te ocurrió en la cabeza para que te abandone, tú lo escribes y no te quedas con esa rumia mental día tras día, o todo el día, durante todo el día, mientras te ocupa espacio para otras cosas más importantes. Entonces tú vas y lo anotas en tu registro diario. Por eso para él es importante quizás no plantearse la semana o los meses ya como una agenda, porque la idea es tener el espacio para que tú puedas desarrollar tu día, ya sea en base a obviamente tareas, eventos, pero también notas, pensamientos, sentimientos, quizás sí con cosas cortas, pero también tú puedes dar el espacio para poder desarrollar un poco más la idea. Así que les recomiendo totalmente que lean el libro, porque al parecer cada uno de los que lo lee lo interpreta de distintas formas dependiendo qué es lo que busca en el libro. Yo estaba buscando algo un poco más de desarrollo personal, quizás hay otros que buscan solamente la parte más gestión, así que va a depender mucho de lo que ustedes anden buscando, pero de igual forma bueno, si pueden lean el libro, pero si no, como les digo, les voy a dejar el link a otra página de YouTube, no me acuerdo el nombre de la youtuber en este momento, pero son muy buenas la lista de reproducción por lo menos que tiene acerca del bullet. Ahora, lo que quiero hacer yo en este video es mostrarles un poco o contarles cuáles son las frases u oraciones que para mí fueron primordiales dentro de la lectura del bullet. Obviamente espero que no me salte el copyright, porque obviamente voy a leer las frases textuales. Y para que no se haga tan largo el video voy a tratar de no explicar cada una de ellas, creo que se explican cada una por sí sola, ¿ok? Bueno, vamos a partir porque una de las frases importantes que encontré, porque dice que pocas cosas nos distraen más que las crueles historias que nos contamos a nosotros mismos. Creo que es una frase clave.
Dice que el bullet journal nos ayuda a cultivar una mejor idea de nosotros mismos, tanto dentro como fuera de nuestro ámbito profesional. Ahí ya comenzamos con esto de que no solamente es una agenda. Dice, reconectar consigo mismo y con lo que importa. Eso es a lo que te ayuda el bullet journal. Habla de que la productividad y el mindfulness son como la prioridad en esto. Es una mezcla de estas dos cosas que tiene que ver con tu intencionalidad. Dice que armar estas tres cosas en un contexto más flexible, indulgente y práctico. Ven que habla de la productividad, pero también habla del mindfulness, de cómo estar presente, de cómo me voy desarrollando para ser mejor persona, al fin y al cabo. Y habla de la intencionalidad, de cuál es, de no hacer por hacer, sino que actuar en consecuencia a lo que realmente quiero para mi vida. Después dice, aprender a dejar de reaccionar y empezar a responder, como cosa importante. A cada momento del libro te hace cuestionar, y dentro de las preguntas es, ¿dónde estamos ahora? ¿Queremos estar aquí? Y si no, ¿dónde queremos ir? Otra de las frases dice, para navegar con éxito por el mundo que nos rodea, debemos mirar a nuestro interior. Luego, el acto de escribir a mano lleva nuestra mente al momento presente como ninguna otra cosa a nivel neurológico. Acá, nos explica por qué esto es a mano y no en el computador o en el celular, y también nos habla de lo bueno que es vivir el presente y no tanto en el futuro o en el pasado, del mindfulness. Luego dice, tenemos que entender qué es lo que realmente dirige nuestra motivación antes de empezar a ascender. Ahí habla entonces de la profundidad de los objetivos que tú tienes diariamente, si algo es realmente importante o no. No podemos ser fieles a nosotros mismos si no sabemos qué queremos y, más importante, por qué lo queremos. La autoconciencia. Vivir una vida con intención consiste en mantener las acciones y las creencias alineadas. Habla de un concepto que se llama fatiga de decisión, que dice cuantas más decisiones tomas, más difícil es hacerlo bien. Por lo tanto, necesitamos reducir el número de decisiones que nos acechan para poder concentrarnos en lo que importa. O no dejarlo para el último, sino que habla esto de hoy hay algo que en realidad me cuesta mucho tomar la decisión o no quiero tomar la decisión y como que lo corro. Entonces dice que uno ya está tan fatigado mentalmente en cuanto a las decisiones que al final del día tomas la decisión más errónea que pudiste haber hecho. En cambio, si lo haces al principio, sales luego del cacho, como se diría acá en Chile, de la dificultad, y justo estás como con la mente más fresca para poder tomar la mejor decisión. Dice, escribir las opciones. Cuando tienes que tomar una decisión, que escribas todas tus opciones, porque son pensamientos. Las decisiones sin tomar son pensamientos, entonces tienes que volcarlo a papel para que esos pensamientos salgan de tu mente y deje esa rumia mental. Ese es como un consejo. Pues dice, hacer un inventario mental y evaluar para que el armario mental no se nos acumule. Entonces él habla de que al principio también, incluso de hacer el bullet, hagamos este inventario mental de qué es lo que estamos haciendo, cosas que deberíamos hacer y qué nos gustaría hacer en realidad. Cada una de estas cosas deben ser cortas y en forma de listas. Si cada tarea sigue como que se extiende mucho, hay que abrirla en más tareas. Y para cada tarea hay que preguntarse si importa o si es vital. Nuevamente, vamos a como más hacia lo interno y no tanto de la productividad o del trabajo. Entonces luego acá este dibujito sale textual en el libro que dice, la tarea hay que preguntar si es vital, si dice que sí, hay que mantenerla, si dice que no, es importante, si dice que sí, hay que mantenerla, y si no importa, se va a la basura porque es una distracción, no está dentro de lo que nosotros buscamos para nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre si es vital o importante? Tiene que ver con el tema de responsabilidades, o si es de vida o muerte, o si tiene que ver con alguna amistad o tu familia, etcétera, etcétera. Entonces después dice que hay dos tipos de tareas, las que tienes que hacer, que son las responsabilidades, y las que quieres hacer, que son tus objetivos. Luego nos habla sobre las partes principales del bullet, que tiene que ver con los registros rápidos, las conexiones, el índice. Entonces, habla que el idioma del bullet journal son los registros rápidos. La idea es hacer cosas cortas, frases cortas. Entonces, habla de dos temas, que están los temas de la página que van al índice y los bullet, que son como la sintaxis, que son frases cortas y objetivas asociadas a un símbolo.
el clásico ejemplo son las tareas que es un punto, las actividades que es un círculo y la nota que es un guión. Además hay viñetas que a estos puntos o a esta cita o a esta nota se le agrega un signo de exclamación, por ejemplo, porque es importante. Pero eso ya va a depender de cada uno, ¿okay? Después habla de las colecciones, que dice que son, dentro de las colecciones están los registros diarios, está el registro mensual y el registro futuro, ¿okay? Dentro del registro diario dice que es un aluvión de cosas y pensamientos diarios. Acá está la frase que yo les decía, es más que una simple lista de cosas pendientes. Tiene que ver con tus responsabilidades y con documentar experiencias. Acá hay una libertad de expresión sin juicios de valor. Él hablaba mucho de que el registro diario es como la caja del zapatero, por ejemplo, donde están todas las cosas, donde tú después las vas a ir ordenando o viendo las cosas que te sirven o no. Pero ahí tú volcas todo, dice, es un aluvión de cosas, son un aluvión de ideas, son todas las cosas que te ocurrieron, tú las puedes poner ahí, ya sea en forma de tareas, eventos, notas, pensamientos, sentimientos, lo que tú quieras. Luego dice, el pensamiento, cuando tú escribes un pensamiento, es un archivo de estado de ánimo, o sea, te da un contexto cuando tú vuelves a hacer la reflexión. Como les digo, él siempre habla mucho de la reflexión, sobre todo recomienda la reflexión en la mañana y la reflexión en la noche con tu bullet journal. Entonces esto te da un contexto para esa reflexión en la noche sobre todo. Después habla del registro mensual, que acá él dice que deberíamos utilizar 2 páginas, así una frente a la otra. En esta deberíamos poner la página del calendario, que él lo utiliza de forma vertical, los números hacia abajo de los días del mes, y vas escribiendo hacia el lado. Y acá una especie como de to-do list, que son las páginas de las tareas, todo el inventario mental para ese mes, todo lo que tengo que hacer para ese mes lo pones acá, ¿ok? Ahora, va a depender de que si tú quieres hacer ese tipo de calendario, lo haces de la forma más tradicional, que es con cuadraditos, si es que eres más visual. Luego habla del registro futuro, que mucha gente que he visto en los videos que habla del registro futuro de una forma que siento que no es la correcta, porque lo que yo entiendo de este libro, que el registro futuro es como tú vas haciendo la agenda, la libreta, día a día. Tú no tienes donde anotar, por ejemplo, si estamos ahora en enero, tú no tienes donde anotar cosas que se te programaron para febrero o para marzo o para abril. Entonces ahí tú lo anotas. No es para poner las cosas que son inamovibles, sino que son cosas que te van apareciendo y tú no tienes donde anotarlas. Para eso es el registro futuro, ¿ok? Entonces habla, por ejemplo, el registro futuro dice que te aparece una tarea para diciembre. Por ejemplo, estamos en noviembre, por ejemplo, ¿ok? Y me aparece una tarea para diciembre. Lo anoto en mi registro diario de que, no sé, en diciembre, 24 de diciembre, Navidad de la casa de mis papás. Lo anoto ese día donde se me concretó. Y cuando hago la reflexión, no se alcanza a ver el dibujito, ahí está la tarea que me apareció en el registro diario, hago la reflexión y lo paso a mi registro futuro. Ahí voy y me voy a diciembre y escribo 24 de diciembre, cena navideña con mis papás. Y luego, cuando llega el mes de diciembre, voy al registro futuro y lo migro al registro mensual de diciembre. ¿Ok? Esa es la idea. Luego, como colección, también nos habla del índice, donde acá obviamente tú pones tus subcolecciones, los índices temáticos, y también nos habla de hilos. ¿Qué significan los hilos? Que es como marcar la página de por ejemplo, tú escribiste no sé, la clase, estás haciendo este resumen del libro. Entonces, en el índice pones resumen, bullet journal, página 37. Y vas, y después, como no te leíste el libro durante todo el día en el mismo minuto, después sigues escribiendo otras cosas y después a las 2 semanas o a los 2 días vuelves a retomar esto. Entonces, en la hoja, en la página, pones cuál es la página actual y cuál es la anterior. Por ejemplo, acá estoy escribiendo en la página 51 mi segunda parte del resumen y la anterior partió en la 10. Este fue el ejemplo, no fueron los números que yo dije anteriormente, pero este es el ejemplo que sale en el libro. Entonces, por ejemplo, estoy haciendo la segunda parte del resumen del libro
escribo que es en la página 51 y pongo que la anterior fue en la 10. Esto es en la hoja, cuando en el del resumen, pero también lo puedes escribir entonces en el índice a modo hacia el lado. Y dice que también se puede hacer entre libretas. Y luego habla de lo que es la migración, ya que habla que para migrar las tareas vale la pena hacer una reflexión para ver si de verdad es efectivo que se migre o en realidad no vale la pena. Entonces dice que es una revisión de las listas de tareas y que las pasas a, o sea, se puede mover dentro del registro mensual, el registro futuro, entre libretas y entre semanas. Y habla de un consejo, él dice que al principio de cada año uno debiera comenzar una libreta nueva. ¿Por qué? Porque es algo como casi que psicológico, esto de abrir una cosa nueva, año nuevo, vida nueva, libreta nueva. Entonces uno empieza como con todo ese punto, ¿okay? Obviamente sí, es un consejo. Por otra frase dice, muchas malas decisiones nacen de un vacío en la autoconciencia. ¿Por qué? Y acá está lo de la reactividad y la intencionalidad que hablábamos al principio. Dice que en la reactividad, entre el estímulo y la reacción, solo hay un choque y hay ansiedad. Entonces esto no fluye. En cambio, en la intencionalidad está el estímulo, hay una reflexión y hay una respuesta, siendo algo fluido. Acá habla que en la reflexión hay una elección, hay una capacidad de decisión y que tiene que ver con tus objetivos. Y acá está lo que estábamos hablando de las reflexiones. Está la reflexión matutina y la vespertina. En la reflexión matutina habla que obviamente hay una planificación, de recordar tareas abiertas, pero también es un momento de liberación de presión, despejar mente y encender la máquina para muchos. Y la reflexión vespertina hace un análisis de tu día, contribuye a relajarnos, actualizar el diario. Por ejemplo, a las tareas, como les dije, siempre hay una reflexión. En cuanto a ¿por qué es importante esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué esto es una prioridad? Y dice que acá se puede identificar las distracciones y tachar las tareas irrelevantes. Lo de la reflexión tiene que ver con una constancia y con una conciencia, porque acá se apaga el piloto automático al examinar nuestra experiencia. No vives en piloto automático, sino que vas haciendo una reflexión constante de lo que está ocurriendo y si vas en el camino que quieres. Bueno, y habla de reconocer tus pequeñas victorias, sobre todo cuando hiciste las tareas. Dice, mientras corremos hacia nuestros objetivos, aprendemos cosas nuevas y nuestras circunstancias cambian. Para cuando llegamos a la línea de la meta, somos otras personas. Y por eso para él es tan importante el tema de la reflexión. Porque a lo mejor yo voy como caballo de carrera hacia una meta que me propuse hace 2 meses y cuando llego a la meta ya no me causa la sensación de satisfacción. ¿Por qué? Porque en esos 2 meses ya no soy la misma persona, ya quizás ni siquiera me interesa lo que estaba luchando, pero solo porque estaba como caballito de carrera lo terminé. ¿Okay? Pues dice, vivir con intención consiste en concentrarse en lo que es más importante en el presente. ¿Qué quieres poner en tu vida ahora y por qué? Él hablaba de que esta pregunta uno se la debiera hacer todos los días y ponerlo como tarea en el registro diario siguiente. Entonces, claramente, cada día va a ser mejor para ti. Luego dice, el proceso es más valioso que la meta. El proceso constituye la mayor parte de la experiencia y, por lo tanto, proporciona el grueso de la información que te ayuda a crecer. Se fijan que la mayoría, estas son oraciones textuales del libro, entonces, si se fijan, la mayor parte tiene que ver con esto del crecimiento personal, sobre el redefinir el fracaso. Que el fracaso no es el final, sino que sí es parte esencial del proceso creativo. ¿Okay? Entonces dice que es un recurso inevitable del éxito finalmente. Y aplicar lecciones aprendidas de los fracasos. Esa es como la idea, que cambiemos el concepto de fracasar como algo negativo, sino que al contrario, de algo que te aporta para poder seguir adelante y lograr tu meta. Entonces ahora sí habla del ciclo de Deming, que es como el padre del Kaizen, del concepto parece, que habla de los 4 pasos de la mejora continua. Entonces, el primero es planificar, que dice reconocer una oportunidad y planificar un cambio. Luego es el hacer, que es poner en marcha el plan y poner a prueba el cambio. Luego está el comprobar,
que es analizar resultados e identificar el aprendizaje, y luego es actuar en consecuencia con lo que hemos aprendido. Y él vuelve a emular esto al bullet journal, que el planificar sería la reflexión matutina, el hacer sería todo lo que tienes que hacer durante el día, y el comprobar y el actuar tiene que ver con la reflexión vespertina. Entonces dice, si el cambio no funcionó, repetir este ciclo con otro plan. Y si fue exitoso, incorporar este aprendizaje para planificar nuevas mejoras, aclarar y repetir. Y luego hace este esquema, que acá están todas las horas del día, de las 7 de la mañana a las 12 de la noche. Entonces él tiene que, como ejemplos, a las 8 está la reflexión matutina, que es el planea de la número 1 del ciclo. Luego de las 9 a las 12 tenemos las prioridades, a la 1 está tu comida, de las 2 a las 18 están las tareas, a las 19 horas está la cena, de las 20 a las 22 están las prioridades personales, y todo esto es el haz, que sería durante tu día. ¿Okay? Y luego tenemos a las 23 horas el comprobar y actuar, que sería la reflexión entonces vespertina, como acabamos de decir. ¿Okay? Después dice, ¿qué pequeñas cosas puedo hacer para que mañana, este se repitió, porque habla nuevamente, ¿qué pequeña cosa puedo hacer mañana que hará que mi vida sea un poco mejor? Y dejarla como tarea en el bullo. Y acá nuevamente habla del tema de la migración, que migra, dice, ¿qué es vital y qué importa? Eso es lo que tienes que migrar, dice, para ayudarnos a filtrar las distracciones de nuestra vida. Y luego habla de la gratitud. Si se fijan, esto también tiene que ver con mindfulness. Entonces, dice que una tarea completada, de hecho, es un logro que hay que celebrarlo. Dice que esto es una manera consciente de generar inercia, optimismo y resiliencia. Cuando haces algo, un logro, dice que escríbelo en tu registro diario, en tu calendario mensual o en un registro de gratitud incluso, o en tus reflexiones matutinas, o hacer una colección. La auténtica nobleza consiste en ser superiores a tu antiguo yo. Eso lo dice W.L. Sheldon. Entender por qué nos sentimos empujados a hacer algo nos permitirá definir mejor cómo hacerlo. Entonces luego habla de que el objetivo de diseñar colecciones también en tu bullet journal tiene que ver con maximizar la funcionalidad, la legibilidad y la sostenibilidad. Y acá algo que es súper importante, que dice que si que sea bonita aumenta tu motivación, hazlo, pero no es el objetivo. Claramente el bullet journal, ese tema de que es purista porque solamente tiene que ver con temas de agenda o es súper minimalista, no, eso, o sea, yo no lo entiendo así. Para mí que el bullet journal sea purista, tiene que ser un bullet que abarque todo lo que acabamos de ver, desde el sentido de vida, tus objetivos de vida, el registro diario, que finalmente tú botas todo ahí, no necesariamente las tareas del día a día. Y esto, o sea, si tú quieres que tu bullet journal sea con mucho diseño, porque eso te motiva a estar día a día mirándolo, observándolo y interactuando con él, hazlo. Si no te gusta, déjalo súper simple, minimalista, ¿okay? Sí, tiene que ver con que lo que está dentro es lo que te va a servir, el escrito. Por lo mismo es importante que hagas tus reflexiones, que hagas el registro diario, que pongas tus emociones, porque eso es lo importante finalmente para ti, para contribuir en tu vida y en tu crecimiento personal. Pero si que sea bonita te va a ayudar y te va a motivar a eso mismo, hazlo así, ¿ok? Y como último dice, para medir la funcionalidad es si aguanta en el tiempo esa colección. Si no la usaste, si en un mes ni siquiera funcionó una semana, elimínala porque no te está funcionando. Así que bueno, y ahí terminó el bullet, chicos. Escribí mi resumen en el mismo bullet porque ¿dónde mejor? Fue un poco extenso, no fue tan resumido. Pero bueno, les voy a dejar por aquí entonces el link a la youtuber que lo hace mucho más resumido, más bonito.
pero no me quise quedar con las ganas de contarles cuáles eran mis apuntes de el libro. Y bueno, ya terminando el video porque me tienen bastante desconcentrada y mareada y aburrida y apestada ese sonido. Los dejo, chicos, y les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo videito, que les voy a estar mostrando mi Frankenstein de diciembre, porque la verdad es que todavía no sé bien cómo planificar mi mes. Así que bueno, los dejo, un beso, que estén bien, cuídense, chao.